En algún lugar de Perea, Jesús se había estado dirigiendo a sus discípulos cuando los fariseos lo interrumpieron con la pregunta acerca del tiempo de la venida del reino. Después de contestarles a estos, él se había vuelto a dirigir a los discípulos. Su enseñanza es también para nosotros, pues nos dice cómo estar preparados para esperar su regreso. Jesús les contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre sin desanimarse. Les dijo: había en cierto pueblo un juez que no tenía temor de Dios ni consideración de nadie. En el mismo pueblo había una viuda que insistía en pedirle: hágame usted justicia contra mi adversario. Durante algún tiempo él se negó, pero por fin concluyó: aunque no temo a Dios ni tengo consideración de nadie, como esta viuda no deja de molestarme, voy a tener que hacerle justicia, no sea que con sus visitas me haga la vida imposible. Esta parábola se aplica específicamente al caso del pueblo de Dios en los últimos días, como una advertencia contra los engaños a los cuales deberá hacer frente y a la persecución que tendrá que sufrir. La segunda venida y el tiempo de prueba que la precederá hacen indispensable orar siempre sin desanimarse. Continuó el Señor: tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que sí les hará justicia, y sin demora. La lección de la parábola se basa en el agudo contraste entre el carácter del juez injusto y el de un Dios justo y misericordioso. Si el juez finalmente respondió al pedido de la viuda, movido por motivos egoístas, ¿cuánto más responderá Dios a quienes les presentan sus peticiones, sobre todo en las duras circunstancias de los sucesos finales? Aunque Lucas no lo escribió, es posible que los fariseos se hayan quedado después de hacer la pregunta sobre la venida del reino, porque, según leemos, a algunos que, confiando en sí mismos, se creían justos y que despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo: «Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo». En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: «Oh Dios, ten compasión de mí que soy pecador». Entre otros presentes, se mencionan a estos dos como símbolos de 2 clases de personas que hasta hoy pueden estar presentes en las reuniones de cualquier iglesia. Uno de ellos se consideraba santo y fue al templo para alabarse delante de Dios y de los hombres. El otro se consideraba pecador y fue al templo para confesar su pecado delante de Dios, para suplicar su misericordia y obtener el perdón. ¿Cuál fue el resultado? Les digo que este, y no aquel, volvió a su casa justificado ante Dios. Pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La lección es tan evidente que no necesita de mayores comentarios. Aquí concluye la gran inserción o adición de Lucas, nombre que muchas veces se da a la sección comprendida entre los capítulos 9:51 y 18:14, pues ningún otro evangelista registra la mayor parte de los episodios y de las enseñanzas que aparecen en esta parte del relato. Gracias a estos capítulos de Lucas, pudimos ver lo que Jesús hizo en la última parte de su ministerio, es decir, su trabajo en Perea y Samaria. Los incidentes siguientes nos acercarán a los dramáticos sucesos de la semana de la Pasión.